Las últimas semanas han sido una verdadera montaña rusa, y tal vez alguien por ahí pueda ayudarme a descubrir si realmente soy el tipo terrible en todo esto. Yo, 48 millones, aunque supongo que solo es 48M como abreviatura de edad o algo similar, he experimentado un torbellino de emociones y sucesos durante la última década, y todo ha llegado a un punto culminante de formas inesperadas. Comenzó hace muchos años, cuando me casé con Laura, la madre de mi hija Emily. Laura y yo éramos novios en la preparatoria, y al principio, nuestro lazo parecía impenetrable. Éramos jóvenes, llenos de sueños y ansiosos por enfrentar el mundo juntos. Pero la vida a veces se encarga de separar incluso a las parejas más unidas, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer las fallas en nuestra relación. Laura provenía de una familia adinerada, acostumbrada a una vida de lujos, mientras que yo crecí en un hogar más modesto. A pesar de nuestras diferencias, la amaba profundamente y hacía todo lo posible para brindarle la vida a la que estaba acostumbrada, pero sin importar cuánto me esforzara, no era suficiente. La presión de intentar cumplir con las expectativas de Laura pesaba enormemente en mí, y nuestro matrimonio empezó a resquebrajarse. Nuestra relación se deterioró y discutíamos con más frecuencia. Noté que Laura parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Intenté acercarme para averiguar qué ocurría, pero ella siempre me evadía, diciendo que todo estaba bien. Solo durante el proceso de divorcio descubrí la triste realidad. Laura me había sido infiel varias veces durante nuestro matrimonio. La revelación me impactó como un golpe muy duro. Todas esas noches que trabajé hasta tarde para mantener a nuestra familia, todos los sacrificios que hice para sostener nuestro matrimonio, y ella me había estado engañando todo el tiempo. A pesar del dolor y la traición, mi prioridad era Emily, nuestra hija. Tenía solo 11 años en ese entonces y quería hacer todo lo posible para estar presente en su vida. Pero ese deseo se rompió durante la negociación del divorcio. Laura se empeñó en retratarme como el villano de nuestra historia. Me acusó de ser emocionalmente distante y de no prestarle atención, e incluso insinuó posible maltrato, todo falso. Sin embargo, Laura era convincente y logró que toda mi familia se pusiera de su lado, incluidos mis padres y mis hermanos. Todos creyeron su versión, asumiendo que yo había hecho algo terrible para empujarla a la infidelidad. Me sentía atrapado, como si estuviera aislado en una isla, sin que nadie quisiera escucharme. La batalla en la corte fue desagradable, y pese a mis esfuerzos, el juez falló a favor de Laura. A ella le otorgaron la custodia total de Emily, mientras que a mí me asignaron derechos de visita muy limitados. Laura destruyó incluso esas pocas oportunidades de ver a mi niña. Con frecuencia olvidaba las visitas programadas, alegando que Emily estaba enferma o que tenía otros compromisos. Ofrecía llevar a Emily a la escuela o ayudarla con tareas, pero Laura se negaba a que yo desempeñara un papel importante en su vida. Mi familia, que siempre había estado muy unida a Emily, apoyó a Laura y la ayudó a mantener a mi hija alejada de mí. Todos parecían decididos a borrarme de la vida de Emily, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Los años que siguieron estuvieron entre los más dolorosos de mi vida. Todo empezó de forma sutil. Al principio, Emily mostraba desinterés en visitarme y prefería quedarse con su madre. Aunque dolía, intentaba entenderlo. Después de todo, los niños a veces muestran preferencia por uno de los padres, ¿cierto? Sin embargo, pronto quedó claro que había algo más turbio tras esa actitud. Emily llegaba a nuestras reuniones con una lista de quejas sobre cosas que supuestamente yo había hecho o dicho, pintándome como el malo. Yo me sentía desconcertado, pues nada de eso era cierto. Cuando intentaba hablarlo con Laura, ella rechazaba mis inquietudes o tergiversaba la conversación para hacerme parecer loco o exagerado. Durante años intenté forjar una relación con Emily, pero se volvió cada vez más imposible. Las llamadas telefónicas no eran respondidas, las cartas regresaban sin abrir y mis intentos de visitarla se topaban con la hostilidad de Laura y de mi familia. Todos parecían empeñados en eliminarme de la vida de Emily. Lo peor sucedió cuando Emily tenía alrededor de 13 años y me dijo abiertamente que no quería verme más. Lo dijo con frialdad, como si no significara nada para ella. Me destrozó el corazón. Sabía que Laura le estaba metiendo mentiras, pero no tenía valor para arrastrarla a una fea batalla legal. A fin de cuentas, ella quería quedarse con su madre, y separarla de ella solo iba a empeorar todo. No quería causarle más problemas en su vida, así que, con mucho dolor, decidí hacerme a un lado. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Confiaba en que algún día comprendería la verdad y regresaría a mí, pero eso no sucedió por mucho tiempo. Con los años, poco a poco superé ese momento tan terrible. Conocí a Megan y conectamos al instante. A causa de mis experiencias anteriores, nos tomamos el tiempo para conocernos antes de casarnos. Megan tenía 2 hijos, así que la mayor parte de mi tiempo se centró en ellos, y formamos nuestra propia vida en familia.
Aunque adoraba a mi nueva familia, siempre tenía en mente a Emily. Me preguntaba cómo estaría, en qué se habría convertido. Traté de comunicarme con Laura varias veces a lo largo de los años para preguntar por Emily, pero ella nunca respondió. Intenté convencerme de que Emily estaría mejor sin mí, pero no podía quitarme la sensación de que la había dejado desamparada. Entonces, de manera inesperada, Emily se puso en contacto conmigo. Ahora tenía 20 años y su mensaje era breve y directo. Quería verme y hablar. Decía que necesitaba saber más sobre nuestra familia, incluidos los motivos de mi ausencia. Al leer su mensaje, sentí que el corazón se me aceleraba. La idea de verla después de tanto tiempo me ponía nervioso, pero no iba a rechazar la oportunidad de reunirme con mi hija. Tenía miedo, pero también estaba emocionado. Tal vez este era el momento que tanto había esperado todos estos años. Quedamos de vernos en una cafetería tranquila. Estaba muy nervioso mientras esperaba su llegada. Cuando por fin entró, apenas la reconocí. Se había convertido en una mujer adulta y hermosa, pero en sus ojos había rabia y tristeza acumuladas. Estaba claro que llevaba mucho rencor dentro. Nos sentamos uno frente al otro y la tensión se notaba. Emily no se anduvo con rodeos. Quería respuestas, respuestas que sabía serían difíciles de digerir. Tomé aire profundamente y comencé a contarle la verdad sin reservas. Le dije todo, como su madre y mi familia la habían manipulado deliberadamente en mi contra, como habían tergiversado cada situación para pintarme como el malo, y como yo me había esforzado por seguir siendo parte de su vida a pesar de todo. Le hablé de la infidelidad de Laura y de las mentiras que contó durante el divorcio. Pasé las siguientes 3 horas exponiendo los hechos de lo sucedido. Traje copias de antiguos registros judiciales, mensajes de texto y correos electrónicos que corroboraban mi versión. Quería que Emily supiera cuál era la realidad de todo lo que le habían hecho creer y que yo no era el monstruo que le pintaron. Emily se quedó atónita mientras yo le explicaba. Ella había crecido creyendo que fui yo quien la abandonó, que no me importó lo suficiente como para estar en su vida. Fue abrumador para ella descubrir la verdad. Vi cómo lo asimilaba todo, así que no la presioné para que reaccionara. Comprendía que era demasiada información para digerir. Cuando al fin habló, la voz le temblaba. Me preguntó por qué nunca peleé más, por qué no hice más para permanecer en su vida. Esa pregunta me quebró por dentro. Tuve que explicarle que no quise ponerla en medio de un pleito legal y que pensé que mantenerme al margen era lo mejor para protegerla, que deseaba que tuviera una infancia estable, incluso si eso significaba que me odiaría un tiempo. Pero la verdad es que me arrepentía de no haber luchado con más fuerza. Me arrepentía de haber permitido que Laura y su familia controlaran la versión de la historia. Poco a poco, Emily empezó a comprender mejor lo ocurrido. Estaba molesta, en parte conmigo, pero sobre todo con su madre. No podía creer que Laura hubiera hecho todo eso para quedar como la madre ejemplar. Emily comprendió que debía tomar cartas en el asunto. Me dijo que quería confrontar a su madre y decirle todo en la cara. Me sorprendió, pero también me sentí orgulloso de ella por defenderse. Emily ya no era la niña de hace 10 años. Era una mujer fuerte, capaz de cuidarse por sí misma. Al mismo tiempo, me preocupaba lo que esto pudiera ocasionarle. Sentí alivio cuando mencionó que no sabía cómo proceder con nuestra relación, ya que estaba acostumbrada a no tener padre. Pero quería seguir viéndome para hablar y tratar de reconstruir lo que pudiéramos. 2 días después, Laura me inundó con llamadas y mensajes furiosos. Aparentemente, Emily la había encarado con la información que yo le había proporcionado. Laura estaba furiosa, acusándome de poner a Emily en su contra y de arruinar su relación. No esperaba la siguiente jugada de Emily. Me llamó ayer para decirme que planea llevar a Laura a la corte por alienación parental. Piensa demandarla por el daño emocional que le causaron todos esos años de mentiras y manipulación. Laura sigue llamándome sin parar, y ahora alterna entre rogarme que convenza a Emily de desistir y amenazarme. También mi familia se está comunicando, de repente queriendo arreglar la situación y reconectar. Estoy desconcertado. Por un lado, que Emily por fin conozca la verdad alivia mi culpa. Por el otro, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Además, tengo a Megan y a sus hijos de quienes ocuparme. A estas alturas de mi vida, no sé si tengo la fuerza para soportar otra temporada de estrés extremo. Mientras creo que Laura y mi familia merecen enfrentar las consecuencias de sus actos, no quiero causar más sufrimiento ni más problemas. Estoy dividido. Emily merece reconocimiento por buscar la verdad y por alzar la voz en contra del maltrato que sufrió, pero me preocupa lo que pueda pasarle en el proceso. El sistema legal es duro, sobre todo en casos familiares, y no quiero que ella sufra más de lo que ya ha sufrido. Trato de ayudarla desde la distancia para que tome sus decisiones y sepa que estoy ahí para lo que necesite. La presión emocional que están causando Laura y mi familia es indescriptible. Todo esto me hace preguntarme si, a pesar de lo complejo de la situación,
Hice lo correcto al contarle la verdad a mi hija sobre su madre y nuestro pasado. Sus consejos y opiniones serían muy valiosos. Actualización 1. Hola a todos, las cosas se han complicado, lo cual era de esperarse. Cualquier confrontación con Laura no iba a ser sencilla, porque ella no respeta a nadie a su alrededor. Solo que no pensé que eso también abarcaría a nuestra hija. Emily vino a nuestra casa después de discutir con su madre, con los ojos rojos de llorar, y esta vez no se guardó nada. Lo soltó todo, cada aspecto doloroso de su vida en los últimos 8 años. Laura pudo haberse quedado con la custodia, pero era evidente que no tenía ni idea de lo que significaba ser madre ni de cuidar a una hija. Emily contó cómo Laura casi no estaba en casa. Se iba por varios días a veces, dejando a Emily a su suerte. Cuando estaba en casa, muchas veces se encontraba alcoholizada y fuera de control. Emily relató noches en las que su madre regresaba hecha una furia, aventando cosas, gritando e incluso culpándola de sus propios errores y frustraciones. Mientras describía todo esto, yo solo podía imaginar la soledad y el miedo que Emily debió sentir. Sin embargo, faltaba lo peor. Emily nos habló de 2 episodios que todavía la atormentan. El primero ocurrió cuando tenía 13 años. Laura se fue de la casa sin dejar alimento ni dinero, y la dejó sola durante el fin de semana. Emily se quemó la mano tratando de cocinar algo por su cuenta. Sufría un dolor intenso, pero cuando intentó llamar a Laura, ésta no contestó. Como solo era una niña, Emily tuvo que ir al hospital más cercano con la mano envuelta en una toalla, sola, asustada y adolorida. Esperó horas en la sala de emergencias hasta que finalmente una enfermera la vio y la atendió. Emily me mostró la cicatriz en su palma, un recordatorio permanente de la negligencia de su madre. El segundo episodio fue aún peor. Laura llevaba semanas consumiendo alcohol sin medida. Emily tenía 15 años. Hacía todo lo posible por evitar a su madre, hasta que una noche Laura se puso agresiva. En un arranque de enojo, lanzó un vaso contra Emily. Este se rompió cerca de su pierna y la lastimó seriamente. Emily quedó en shock y sangrando. En vez de ayudarla, Laura le gritó que recogiera el desastre. Muerta de miedo, Emily se cubrió la pierna con una camiseta vieja y volvió a caminar hasta el hospital. Tuvo que recibir suturas allí. Sentí una gama de emociones cuando Emily me contó estas historias, tristeza por todo lo que ella había sufrido y rabia hacia Laura por someter a nuestra hija a esa pesadilla. Era algo que no había experimentado en años. Emily era solo una niña y no merecía pasar por eso. No merecía estar aterrada, herida y sola. La persona que debía protegerla la hacía sentir como un estorbo. Era maltrato físico y emocional muy evidente. Además, resultaba irónico que Laura hubiera llevado un estilo de vida que reflejaba lo mismo que me acusó falsamente de hacer. Si de verdad quería mantener a Emily a salvo de mí, ¿por qué no me dejó cuidarla para evitar todo esto? Si no hubiera estado tan obsesionada con su propio egoísmo y venganza, Emily habría tenido una vida normal y feliz. Esa noche, Megan y yo nos dedicamos a escuchar a Emily, asegurándonos de que se sintiera cómoda y comprendiera que ahora estaba a salvo. Megan, en especial, le dio consuelo a Emily, tomándola de la mano y recordándole que nada de esto era culpa suya. Para Emily fue muy importante contar con alguien que la tranquilizara y le recordara que era amada y valiosa. Luego, en un momento doloroso y a la vez conmovedor, Emily me pidió disculpas. Obviamente, no tenía nada que disculpar. Ella reconoció que me había apartado, que lamentaba haber creído todas las mentiras que su madre le dijo, que ojalá hubiera visto la verdad antes. Su voz se quebró al decirme que me había extrañado muchísimo todos estos años, y que a menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera vivido conmigo. Le dije que yo también la había extrañado, que jamás había dejado de pensar en ella, de quererla, y que no tenía nada que lamentar. Laura la utilizó como pieza en su propia historia, y Emily también fue víctima de sus engaños. Aún así, escuchar sus disculpas dolió, aunque significó que por fin estábamos reconstruyendo nuestro lazo luego de tantos años distanciados. Además, comprendí que ya no pensaba seguir esquivando los conflictos familiares ni quedarme de brazos cruzados. Aunque ello implicara un conflicto legal con mi exesposa, la seguridad de mi hija era lo más importante, y quería que obtuviera la reparación que se merecía. Después de una noche muy larga de consuelo y conversación, Emily y yo acordamos un plan. A primera hora de la mañana siguiente, enfrentaríamos a mi familia con toda la verdad, cada mentira, cada acto de negligencia, cada cosa que Emily había vivido. Estaba cansado de verlos fingir ser la familia ideal cuando, en complicidad con Laura, habían contribuido a dañar a Emily durante sus años de formación. Contábamos con los registros médicos, los mensajes de texto e incluso algunos antiguos mensajes de voz de Laura que Emily guardó, todo lo necesario para confrontarlos con pruebas. Había llegado el momento de que comprendieran el precio de su complicidad.
Había llegado el momento de que saliera a la luz la verdad. Emily se veía nerviosa, pero también noté en ella una determinación que no le había visto antes. Yo estaría a su lado, y ahora tenía la fortaleza de valerse por sí misma. Por fin estábamos a punto de obtener la justicia que ambos necesitábamos. Y, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Ustedes, que han mostrado interés y ofrecido consejos, serán los primeros en saber lo que suceda. Significa mucho para nosotros sentir su comprensión y sus comentarios. Esto definitivamente no ha terminado, así que regresaré con más noticias. Actualización 2. Hola a todos, espero que estén muy bien. ¿Recuerdan el enfrentamiento con mi familia que Emily y yo habíamos planeado? Pues sucedió, y definitivamente fue un evento digno de mención. Me acompañó mi hija en una visita sorpresa a su casa, y recuerdo la cara de asombro que pusieron al vernos llegar juntos, unidos después de tantos años. Nunca pensaron que esos años de aislamiento, manipulación y engaño se pudieran revertir tan rápidamente. Pero allí estábamos, lado a lado, dispuestos a encararlos. La impresión inicial duró poco, y enseguida se pusieron su típica máscara de preocupación fingida. Mi madre fue la primera en hablar, con un tono de ansiedad falsa, preguntándole a Emily si yo la había ofendido o herido. El comentario me dolió, no tanto por la opinión que tuvieran de mí, sino porque evidenciaba lo profundamente que habían abrazado la historia de Laura. Parecía que, en su mente, era totalmente razonable pensar que yo lastimaría a mi propia hija. Tal vez eso les ayudaba a justificar sus propias acciones. Pero Emily ya no era la niña asustada y confundida que ellos creían. Dio un paso al frente, antes de que yo pudiera decir nada, y les pidió sin rodeos que dejaran de fingir, de actuar como si les importara, cuando jamás hicieron nada por ayudarla en todos esos años. Sus palabras sonaron firmes y serenas, y me llenaron de orgullo. Los acusó de haber sido indiferentes, de haber permitido que Laura la ignorara y maltratara, de colaborar en la destrucción de su infancia. Pude ver cómo mis padres y hermanos intentaban ocultar su incomodidad. Sus expresiones cambiaron de esa fingida preocupación a una mezcla de molestia y frustración. Odian que los confronten, y mucho menos alguien a quien siempre trataron como menor y quien ahora se atrevía a reprocharle su pasividad. Algunos se preguntarán cómo fue que Laura logró poner a mi familia en mi contra tan fácilmente. La relación con mi familia siempre fue complicada, llena de resentimientos y asuntos no resueltos. Mi hermano y yo nunca fuimos cercanos, competíamos todo el tiempo, lo que erosionaba la posibilidad de tener un vínculo verdadero. Mis padres, en lugar de fomentar la armonía, se posicionaban según su conveniencia. Cuando Laura se acercó a ellos anunciando el divorcio, lo vieron como oportunidad de descargar todo el rencor que tenían contra mí, sin pensar en Emily ni en mí, ni en las consecuencias que eso traería. Emily le soltó todo lo que había estado guardando, como Laura la abandonaba, como sufrió daños físicos y emocionales mientras ellos volteaban la mirada, y pude ver la angustia reflejada en sus rostros. No estaban acostumbrados a que los increparan así, menos aún esa niña a la que habían relegado a un segundo plano por años. Pero Emily ya no buscaba su aprobación ni creía sus excusas. Mostramos parte de la evidencia que teníamos, algunos mensajes y registros, aunque no todo. No queríamos enseñar todas las cartas de golpe. Fue una advertencia, un mensaje claro de que ya no seguiríamos sus reglas y que la situación podía empeorar para ellos si decidían continuar con su juego. Nos fuimos de la casa sin darles la oportunidad de responder. Ninguna de sus palabras habría cambiado lo que pasó. No podían deshacer años de sufrimiento y abandono con una disculpa fingida. Emily se despidió diciéndoles que, si tenían algo que decir, se lo hicieran saber a Laura, y que se prepararan porque íbamos en serio. El silencio que sentimos al salir fue abrumador, cargado de todo lo que no dijeron pero que se notaba en el aire. Emily y yo habíamos marcado un antes y un después, y no había vuelta atrás. Mi familia se había acostumbrado a dividirnos y mantenernos en conflicto. Ahora, era nuestro turno de demostrarles que estábamos unidos. Serían ellos quienes tendrían que afrontar las consecuencias. Quiero que sepan que leo todos los comentarios y sugerencias que han dejado. Sus consejos son muy valiosos y agradezco mucho el apoyo. Actualización 3. Hola a todos, gracias por seguir mi historia y ofrecerme orientación. Al fin parece que vemos un camino a seguir. Estos últimos días han sido de los más difíciles de mi vida, así que prepárense para un recuento extenso. Después de lo que pasó en casa de mi familia, contacté a un abogado para explorar nuestras opciones legales. No quería permitir que Laura se saliera con la suya tras todo lo que hizo, no solo contra mí sino contra Emily. Sin embargo, Emily me sorprendió. Cuando mencioné la posibilidad de iniciar acciones legales, ella no quería más juicios ni disputas legales. Pero no era por falta de compasión o porque perdonara a su madre. Simplemente, tenía otras prioridades. Después de todo lo que ha vivido,
Emily tiene grandes planes para su futuro y sus estudios, y no podía permitir que se estancara en un proceso judicial que la desgastara emocionalmente. Como padre, me sentí orgulloso de ella. Es una mujer muy inteligente y fuerte, con un enorme potencial por delante. Pero también me sentí dividido. Una parte de mí deseaba que Laura enfrentara las consecuencias de sus actos y pagara por el daño que causó. No solo me destruyó la vida a mí, sino que prácticamente arruinó la infancia de Emily. Aún así, respeté los deseos de mi hija. A diferencia de su madre, para mí su opinión siempre cuenta, y no quería obligarla a nada que la hiciera revivir traumas. Mientras todo esto sucedía, 2 días después recibimos la visita de una vecina de Laura, quien nos trajo un sobre diciendo que Laura se había marchado temporalmente y le pidió que nos entregara el correo. No sabía qué esperar. Dentro encontré una carta escrita por Laura, muy larga, llena de disculpas y explicaciones, intentando justificar su comportamiento. Hablaba de cómo perdió su empleo, de lo sola que se sintió cuando yo me fui, de cómo las cosas se fueron descontrolando. Mencionaba que había conseguido otro trabajo mal pagado y que cayó cada vez más en la desesperación, recurriendo al alcohol para sobrellevar su situación. Decía que nunca quiso lastimar a Emily, sino que estaba sumida en su sufrimiento, y que, al final de la carta, nos suplicaba no llevarla a los tribunales. A modo de reconciliación, prometía mantenerse alejada de Emily y ofrecía dinero como compensación por los daños causados. Pero al leerla, solo podía pensar en lo vacías que sonaban sus palabras. Sin importar cuán difíciles fueran sus circunstancias, nada justificaba el trato que le dio a nuestra hija. Cuando le pasé la carta a Emily, vi el dolor en sus ojos. No era la disculpa ni el cierre que necesitaba, y mucho menos un intento sincero de enmendar lo ocurrido. ¿Qué madre cree que el dinero puede reparar años de abandono y maltrato? Emily necesitó tiempo para procesar todo. Por suerte, contó con el apoyo constante de Megan, quien ha sido un gran pilar en su vida, no solo como mi pareja sino también como una persona dispuesta a escucharla sin juicio. Megan ha acogido a Emily como parte de la familia, y Emily se ha llevado muy bien con los hijos de Megan. Sentía que, por mucho que quisiera ayudarla, lo que Emily más necesitaba era también la perspectiva de otra mujer que la comprendiera. Finalmente, Emily vino a mí con su decisión. No quería ir a juicio contra su madre. No quería prolongar más la situación ni enredarse en otra batalla legal que la desgastara. Después de años viviendo bajo las sombras del pasado, deseaba empezar de cero, centrarse en sí misma y en su futuro. Quería dejar atrás ese capítulo y recuperar el control de su vida. Y supe que era lo correcto, aunque mi deseo de justicia, o de venganza, fuera grande. Ella había vivido demasiado tiempo cargando con las consecuencias de los actos de su madre y merecía la oportunidad de sanar a su manera. Así que, a partir de ese momento, Emily se concentró de lleno en sus estudios, en sus sueños y en todas las metas que se había propuesto. Megan y yo la apoyamos en todo lo que pudimos, brindándole guía y respaldo. Para mí, todo esto ha sido como un sueño. Tengo a mis 3 hijos y a una esposa maravillosa a mi lado. Después de un camino tan largo y doloroso, al fin volvimos a estar juntos. Ese es el verdadero logro en todo esto.